Oremos. Querido Padre, quiero agradecerte infinitamente por el don de la vida. Gracias, Señor, porque en tu infinito amor y misericordia tú te apiadas de nosotros y siempre estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tu iglesia predica a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por este evangelismo de primavera. Gracias por la cantidad de personas que están abriendo, Señor, su corazón a ti para entregar sus vidas a ti y de esa manera ser nuevas criaturas. Señor, que tu paz, tu bendición, tu protección y la luz de tu santa palabra, la Biblia, estén sobre cada uno de los que en estos momentos están conectados con este sermón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nosotros escuchamos siempre la palabra Jesús. Niños con nombre Jesús, letreros donde dice Jesús. Ante alguna situación se pronuncia el nombre Jesús. Pero en esta mañana me gustaría que juntos naveguemos por la Biblia para que el Espíritu Santo nos guíe y nos diga quién es Jesús. ¿Quién es este maestro que con su nacimiento dividió la historia? ¿Quién es este Galileo del cual en los últimos 20 años se escribieron más libros que en los 19 siglos anteriores? ¿Quién fue ese Jesús cuyo nacimiento no respondió a las leyes de la naturaleza y su muerte se opuso a las leyes de la muerte? ¿Quién es ese Jesús que vivió de manera sencilla? No poseía riquezas ni estatus social elevado. ¿Quién era ese Jesús? Para algunos, Jesús es un mito. Para otros, un maestro de la ética. Algunos por allí dicen, fue un buen hombre. Fue un filósofo. Otros dicen, fue un profeta. Algunos sostienen que Jesús era un Dios menor. Y otros hasta lo llamaron gurú. Pero, ¿quién era Jesús realmente? Y para eso vamos a escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia. ¿Quién era Jesús para los escritores de la Biblia? En Isaías capítulo 53, versos 3 al 7, encontramos que para el profeta Isaías, Jesús es el siervo del Señor. Y encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, San Mateo, capítulo 16, verso 16, que para San Pedro, Cristo era el Hijo del Dios viviente. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 14, encontramos que Jesús es el Dios encarnado. Encontramos en el verso 29 que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el verso 41 encontramos que Jesús es el Mesías. Y en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 12, nos dice que Jesús es la luz del mundo. Y en el capítulo 10, verso 11, nos dice que Jesús es el buen pastor. En el capítulo 11, verso 25, nos dice Juan que Jesús es la resurrección y Jesús es la vida. En el capítulo 14, verso 6, nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y para San Pablo, en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3, verso 11, para San Pablo, Jesús es el único fundamento.
y el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. En el capítulo 19, verso 16, nos dice que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ese es el Jesús de los profetas, de los apóstoles. Ese es el Jesús de la Biblia. En el último distrito eclesiástico que he estado trabajando en la provincia de Tucumán, entre los líderes líderes locales que tenía allí una de las iglesias, había un hermano trabajador, daba estudios bíblicos, cada año llevando almas y personas que estudiaban la Biblia que se encuentren con Jesús y nazcan de nuevo a través del santo bautismo. Su esposa, líder también de la iglesia. Sus dos hijas mayores, líderes puntales, una en el club de conquistadores, la otra liderando jóvenes. Y aún su hija menor también colaborando y trabajando. Una familia integrada. Para mí, una familia inspiradora. Un día, cuando estábamos en un encuentro, de pronto el hermano Ramón se acerca para que dialoguemos algunos asuntos eclesiásticos. Y entonces ahí yo les reconozco la familia y le digo cuán consagrado es y mi admiración para ellos. Y entonces él me dijo: pastor, si usted supiese de dónde me sacó Jesús. Yo era un hombre borracho, agresivo, no me interesaban las cosas de Dios. Una vez corrí casi a los golpes a unos vendedores de libros que después me enteré que eran colportores. Estábamos a punto de divorciarnos con mi esposa. Entonces mi cuñada, Adriana, que no quería que nosotros sigamos sufriendo como matrimonio, consiguió a alguien para que nos enseñe la Biblia. Pero yo no quería saber nada de Biblia. Mi esposa y mis hijitas, sí. Mi hija mayor tenía 5 años y la menor tenía 3. Y ellas empezaron a estudiar la Biblia. Y yo seguía en mi vida desordenada. Todo lo que usted se imagina, esa vida desordenada la tenía yo. Pero yo empecé a ver cambio en mi esposa. Y también empecé a ver cambios en mi familia, en mi hogar. Yo mismo, pese a que todavía me revolcaba en el pecado, yo sentía que había algo que había cambiado. Y de a poco fuimos creciendo, pero yo solo viendo y mi esposa estudiando la Biblia. Mi esposa se bautizó. Yo iba y lo dejaba a ella en la iglesia y pasaba mi trabajo. Pero no quería saber nada de iglesia. Ella iba los sábados a la iglesia con mis niñas y yo la buscaba. Pero después de un año, yo fui a buscarla a ella un miércoles y era una semana especial. Era una semana de evangelismo, como esta semana de primavera que estamos viviendo ahora en este mes de septiembre, de esta campaña que fue del 19, que es del 19 al 26. Esta campaña, él dice, yo fui a buscar a mi esposo un miércoles, salían todos y nos fuimos. Al día siguiente cerré mi negocio unos minutos antes para tomar la última parte del sermón. Pero yo ahí afuera nomás. El viernes cerré antes y tomé la mitad del sermón. Y pastor, yo estaba sentado ahí. Mi esposa no sabía porque yo estaba perdido allá al fondo.
Yo sabía que toda la iglesia, mi esposa y mis hijas, mis hijitas pequeñitas me decían, papá, tienes que venir a la iglesia, tienes que aprender de Dios para que Dios te cure. Y ahora yo estaba sentado ahí y el pastor predicaba y me impactó el mensaje de la Biblia. Allí la epístola de San Pablo. Y cuando yo escuché eso sentía como un fuego y de pronto el pastor dijo, ¿quién en estos momentos está sintiendo el llamado del Espíritu Santo? ¿Quién quiere empezar una nueva vida? ¿Quién le quiere decir sí a Jesús? Y me decía el hermano Ramón Jorge, pastor, ahí yo tuve un encuentro con Jesús. Se me empezaban a poner los pelos de punta. Y estando allá atrás, arriba, yo me levanté. Y levantándome, caminé por ese pasillo y fui hacia el pastor. Mi esposa casi se muere cuando me ve y mis hijas y toda la iglesia, amén, porque conocían de mi vida, conocían cuánto mi esposa sufría, cuánto sufrían mis hijos. Entonces, esa noche, viernes, el pastor dijo, quédense los que se van a bautizar mañana. Y yo me quedé. Pastor, yo no había estudiado la Biblia. Nunca, no tenía ningún estudio bíblico. Pero yo me quedé ahí. Y el pastor, luego de dudar si me bautizaba o no, yo le dije, me va a bautizar. Y yo voy a estar aquí y usted me bautiza. Pobre pastor. Y él me comentaba, pastor, yo me bauticé. Mi matrimonio se salvó. Desde ese día vivimos para Dios y servimos a Dios a través de la iglesia. Hoy sus hijas son grandes. Una de ellas es maestra en una de nuestras instituciones en el sur argentino. Estudiaron en la Universidad Adventista del Plata. Un líder poderoso. Su esposa, líder poderosa. Sus hijos, poderosos. ¿Por qué? Porque conocieron a Jesús. Y cuando conoces a Jesús, la vida cambia. Ahora, yo te voy a decir quién es Jesús para mí. Jesús para mí es ese nazareno que no estudió medicina y que sanaba enfermos. Es ese que no compuso canciones y el mundo hoy está lleno de música que hablan de él. Es el que caminó en esta tierra de manera física y a lo largo de la historia ha curado corazones rotos, familias destruidas y dio paz a las almas desesperadas. Es el que nunca abandona y el que siempre sustenta. Jesús es el que se queda cuando todos se van. Jesús es el que te entiende cuando nadie te comprende, cuando ni tú te entiendes a ti mismo. Jesús es el que vino a enseñarnos cómo ser feliz y tener una vida con gozo. Jesús es el amigo, el confidente, el hermano, el compañero, el redentor y el salvador. Amén. Es el que dice en San Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Ese es Jesús, el que te llama. Él es el Jesús de la solución para tus problemas. ¿Tienes tu familia que se está rompiendo en pedazos? Déjame decirte, acude a Jesús, que Él te la va a pastorear. ¿Sabes por qué? Porque en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 11, Él dice que Él es el buen pastor. ¿Estás en crisis matrimonial?
¿Estás mal con tu esposo, con tu esposa? Acude a Él y tu problema se solucionará. Tus hijos pelean entre ellos y en ese marco también discutes tú. Acude pues a Cristo y entonces habrá paz. Y para los que son hijos, tu padre, tu madre te han abandonado. Acude al Maestro de Galilea, que nunca te dejará en la oscuridad de la soledad. Porque en San Juan capítulo 8, verso 12 dice que Él es la luz del mundo. Amén. No tienes trabajo. Estás atravesando una crisis financiera. No tienes dinero para afrontar los gastos de la vida. Ve al dueño del universo y Él te dará el pan de cada día. Porque en San Juan capítulo 6, verso 35 dice que Él es el pan de vida. Amén. Estás atravesando una complicación en tu salud. Estás enfermo y tienes miedo. La medicina no puede hacer más por ti. Entonces acude con fe al médico de los médicos. Acude a Jesús Nazareno, al Dios con nosotros, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es, según San Juan capítulo 11, verso 25, Él es la resurrección y la vida. Él es el que trae sanidad. Y al final de todo esto, me queda preguntarle entonces a Jesús, ¿quién es Él? Y decirle, Señor Jesús, ¿quién eres tú? Ya sé qué me dice la Biblia. Yo sé lo que siento, quién eres para mí, pero te pregunto, Jesús, contéstame, ¿quién eres tú? Y entonces, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús me dice, Jesús te dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense, el yo soy. Jesús dice, yo soy el Yahvé, el Jehová del Antiguo Testamento, el Eterno, el que existe en sí mismo, el Todopoderoso, Dios con nosotros, el Rey de Reyes. Y dice, yo soy el camino. Sí, Cristo es el camino que va de esta tierra al cielo. Con su humanidad toca esta tierra y con su divinidad toca el cielo. Él es la escalera que conecta la tierra con el cielo. Jesucristo, debido a su encarnación y muerte, se transformó en un camino nuevo y vivo. Ha sido dedicado por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, camino nuevo y vivo, según Hebreos capítulo 10, verso 20. Porque dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, verso 12, que no hay en ningún otro salvación. No hay otro medio de salvación que no sea Jesucristo, Dios con nosotros, el Emmanuel. Ahora Jesús dice, yo soy el camino y yo soy la verdad. Esto indica lo que es verdadero en las cosas que atañen a Dios y a los deberes del hombre. La verdad en cuanto a las realidades enseñadas en la religión cristiana acerca de Dios.
y la ejecución de los propósitos divinos mediante Cristo. Eso es la verdad. En Él no hay mentira. Y también Jesús dice que Él es la vida. Y ser la vida significa vida nueva, vida espiritual, nacer de nuevo, vivir un pequeño cielo. Y más particularmente, Él es la vida eterna. ¿Quieres ser salvo? Entrega tu vida a Cristo. ¿Quieres que tu familia cambie? Entrega tu vida a Cristo. ¿Quieres sentir el gozo de la salvación? Entrega tu vida a Cristo. ¿Quieres tener la paz que este mundo no da? Entrega tu vida a Cristo. Porque Jesús dijo, dame, hijo mío, Dios te pide solamente tu corazón. Solamente recibiendo a Él y creyendo en Él, podemos tener vida eterna. Y debido al pecado, el hombre se separó de esa fuente de vida eterna. Y por lo tanto nos convertimos en súbditos de la muerte. Pero la esperanza de la vida eterna fue restaurada por medio de Jesucristo. Amén. Lo dice San Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5, verso 12 y luego en el verso 18. Nadie viene al Padre sino por mí, dice la palabra de Dios. No hay ningún otro medio de salvación. En Hechos, capítulo 4, verso 12, literalmente la palabra de Dios dice esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios, dice San Pablo en su primera epístola a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es Jesús? Pues Jesús es todo. Yo no sé lo que está pasando en tu vida. No sé qué situación estás viviendo hoy. No lo sé. Lo que sí sé y estoy seguro es que no estás solo. Jesucristo está a tu lado. Y el Espíritu de Dios te quiere conducir a Jesús y a la verdad. Si sos cristiano, pero no sientes en tu corazón el gozo del cristianismo, no sientes el gozo de ser cristiano, es porque todavía no le has entregado tu corazón a Jesús. Si sos cristiano y tu vida está destruida y es un desastre, es porque todavía no has entregado tu vida a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el que entrega la vida a Cristo, su vida cambia. Ya lo dijo San Pablo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en el corazón de cada uno de nosotros, entonces se activa el mecanismo del poder de Dios manifestado en sus criaturas. Por fe y solo por fe. El poder de Dios está listo para ser entregado a su iglesia, allí, listo. Pero ese poder no desciende sobre la iglesia por causa de la incredulidad, por la falta de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Te invito a que te consagres cada día a Jesucristo. En la mañana levántate y lo primero que tienes que hacer es buscar un momento a solas con Él. Dialoga, ora, lee la Biblia, que Jesucristo te llene. Y si no sos feliz, dile: Señor, yo no soy feliz siendo cristiano. Señor, yo no soy feliz leyendo la Biblia. Señor, no me gusta orar. No me gustan las cosas espirituales, Señor, pero yo sé que te necesito. Yo sé que tengo que estar a tu lado. Pero es una lucha, Señor. Hay una parte de mí que no quiere. Una parte de mí está en las cosas de este mundo y otra parte están en las cosas espirituales. Señor, miserable de mí, líbrame, Padre, líbrame. Y
tu oración de fe activará el poder de Dios que está listo para ser derramado. Te invito a que estudies la Biblia cada día, aunque la conozcas. Sigue tu lectura bíblica. Haz un hábito devocional todos los días. Alimentate de la palabra de Dios, saborear la salvación, vivir la presencia. Y si nunca has estudiado la Biblia y estás viendo este sermón porque alguien te invitó, porque alguien te mandó el link, en el nombre de Jesucristo te digo, acércate a Jesús, conócelo, pero a través de la Biblia y solo la Biblia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo habiten sobre cada uno de ustedes y sus seres amados. Amén.